Bienvenidos a una cápsula más del Fiquens. Yo soy Ale Fernández y hoy quiero agradecer a Periódico El Vigía por las facilidades que nos ha dado para usar sus instalaciones y poder platicar con directores de la selección oficial del Fiquens 2025. Y hoy me encuentro con Miguel León, un seleccionado oficial de esta edición, con un largometraje que también es documental, Crónicas del Otro Norte. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por recibirme, un gusto. Estamos muy contentos de que tu proyecto esté justo en el Fiquens, de que lo vamos a poder ver, toda la manera en que fue, creado, me llamó mucho la atención, pero si quieres, primero empezamos con el tema, porque es sobre los sueños. Así es. Sí, el mundo de los sueños, de alguna manera, siempre me ha llamado mucho la atención porque en diferentes ocasiones, filmando en Colombia, por ejemplo, en la selva, intentando como extraer, que es lo que a veces hacemos con los documentales, como la identidad de una persona de un lugar, de manera inevitable la gente me empezó a hablar de lo que soñaba y lo mezclaba con lo que vivía, con viajes de viaje, etcétera, ¿no? Eso fue hacia 2007 y entonces ahí se me prendió la inquietud de que realmente nunca se tiene en cuenta lo que la gente sueña para, pero ni siquiera entre nosotros, ¿no? Yo seguramente para sacar una idea de ti investigaré qué has estudiado, si tienes pareja, que si horóscopo, ¿no? Que ahora hay como un boom en eso, etcétera, pero nunca se suele tener en cuenta lo que se sueña a la hora de valorar la identidad ni de una persona ni de un lugar, ¿no? Entonces, lo que me ocurre a mí antes de llegar a México la primera vez en 2010, yo soy de Barcelona, es que sueño con Chihuahua sin conocerla. Entonces, de alguna manera yo quería penetrar en ese lugar que yo no sabía ni honestamente colocar en el mapa en aquel entonces, en ese, mediante el lenguaje que se había acercado a mí ese lugar, ¿no? Que era el mundo de los sueños, ¿no? Y todo ello junto con un momento mío profesional y vital en el que después de haber absorbido muchísimo cine desde niño, soy un apasionado cinéfilo, aparte de cineasta, y de haber ya trabajado mucho, sentía como un agotamiento de las fórmulas aristotélicas de principio, nudo y desenlace, que a veces se nos olvida de que son arbitrarias y de que alguien las inventó. No nacemos de manera natural con ellas, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese agotamiento de conocer tanto el truco y ya no verle la magia, yo quería acercarme al mundo de los sueños de alguna manera para volver a enamorarme por el arte de narrar, ¿no? Porque los sueños son salvajes, no sabemos de dónde vienen, si son fruto de nuestra imaginación más desbordante, es decir, son ficción, o son el documental de nuestra sombra, de nuestra identidad más escondida, ¿no? Entonces, esa fue la idea motora que me llevó a hacer este proyecto. ¿Y se puede saber, qué soñaste con Chihuahua? Es una de las cosas que yo dejo en el aire para que la gente vaya a verla, porque Ah, bien. en Crónicas del Otro Norte, em, uno de los elementos que aparece en mi propio sueño. Entonces, lo voy a dejar ahí en el aire. Ah, muy bien, claro, sin spoilers esta entrevista para que ustedes disfruten de todo. Y bueno, llegaste a Chihuahua, lo hiciste en Chihuahua y me gusta mucho una frase que mencionas, que es que uno conoce a la humanidad despierta, pero es momento de empezar a conocer la humanidad, pues estando no despierta, ¿no? Dentro de los sueños. Y para lograr esto hiciste algo muy específico, que fue poner un track donde pudieran platicar sus sueños. ¿Cómo ocurre esta idea? Exacto. Mira, en el 2017 inicia aquí una iniciativa en el estado de Chihuahua que es el FAN, Festival de Arte Nuevo, y yo andaba por aquel entonces ya aquí en Chihuahua, ya habíamos armado un tráiler del secreto del doctor Greenberg, del que yo soy guionista, ya me conocían, había dado talleres y tal, y entonces me preguntaron si tenía alguna idea que encajara en un festival de arte nuevo como instalación, ¿no? Entonces yo, que traía esta idea ahí como rebotando dentro de mí, les propuse eso, les propuse la cabina de los sueños, que se llamó, entonces un remolque que yo acondicioné chiquitito para colocarlo en el centro de Chihuahua y sin ayuda de ningún equipo que fuera explicando a la gente qué es lo que ocurría dentro o yendo a un lugar en específico con, no sé, afuera de una universidad donde la gente pudiera tener predisposición a este tipo de experimentos. No, no. Yo en el mero centro de Chihuahua, en época de navideña, un elemento de extrañeza ahí en medio y quien se acercara a preguntarme a mí, yo les diría de qué se trataba. Entonces, quien se acercaba, pues yo les decía eso, les decía que quiero hacer un retrato de Chihuahua, pero solo teniendo en cuenta lo que la gente sueña por la noche. Entonces, de manera muy sorprendente para mí, pero luego ya no tanto, porque claro, decía, si yo he soñado con Chihuahua,
¿por qué no iba a entrar de esta manera tan natural la idea? La gente empezó a abrazar la idea y lo que iban a ser 3 días de instalación se fue alargando y ya se extendió por todo el estado y durante 3 años, en periodos de tiempo, fui yendo como el antiguo cine, que iba ahí con un carromato, iba yendo a diferentes lugares del estado y en ningún lugar me dijeron qué cosa más rara y por qué haces, o sea, de manera muy natural entraban y me contaban casi que a la idea como quien confiesa un secreto, ¿no? Porque muchos sueños que nos han marcado de niños, gente con 70 años que me contaba sueños de que tenía con 5 y te das cuenta que quizá eso le ha marcado mucho más que cosas que le suceden en la vigilia, ¿no? Y poco a poco se fue haciendo grande y es cuando yo mismo vi que ahí podía haber una película, porque al principio era una instalación para yo mismo tener esa vivencia junto con la gente que entraba a la cabina. Y al momento de decir: "Okey, bueno, esto puede ser un largometraje", ¿cómo empiezas? ¿Qué fue lo más complicado que tuviste en ese momento? Porque 3 años de sueños, la verdad, creo que tener toda esa información y empezar a desmenuzarla se ha de haber sido muy complicado. Sí, exacto, eso fue todo un reto. Lo bueno a veces de cuando yo iba trabajando en otros proyectos, que son los que pagaban la renta y las facturas, ¿no? Pero lo bueno de que en este no hubiera una productora detrás en un inicio, sino que fuera una aventura personal, vamos a decir, es que no tenía presión. Y como no tenía presión, ni ambición, ni un deadline, ni nada, lo fui haciendo colocando en primer término un elemento que normalmente no podemos tener en los procesos creativos por la falta de tiempo, que es el del instinto. Entonces yo lo dejaba reposar, esos más de 300 sueños que acabé recopilando, y dejaba tiempos de reposo y de distanciarme del material largos, y cuando volvía, la primera criba para ir como discriminando unos de otros, porque al final pues es un largometraje sólido, con unos sueños elegidos muy, con mucho cuidado, fue que al escucharlos habiendo pasado el tiempo me volvieran a suscitar algún tipo de inquietud o de asombro o de excitación narrativa, ¿no? Entonces se fueron quedando los que me siguieron excitando narrativamente al cabo del tiempo que yo lo dejaba en reposo, ¿no? Y gracias a esa paciencia y a ese uso del instinto, la propia película pues me fue hablando y se fue acomodando narrativamente. ¿Y hay algo que tú, sientas que te haya cambiado de alguna manera después de haber escuchado todos estos sueños que a veces se vuelven hasta secretos, ¿no? Que se tienen bien guardados y que no hay como un lugar en donde se puedan compartir, pero tú escuchaste todos, hiciste un trabajo con ellos, ¿de alguna manera te impactó, te cambió? Sí, sí, la verdad que sí. De repente yo me volví adicto a llegar por la mañana y abrir la cabina porque me parecía mucho más intenso y como que estaba más vivo lo que sucedía dentro que lo que luego lo sucedía fuera en la vida, ¿no? O sea, los sueños son eh, una parte nuestra en la que las emociones están muy puras y como no entendemos por qué lo hemos soñado, también lo explicamos de una manera muy honesta, ¿no? Entonces esa autenticidad que sucedía dentro, yo luego la empecé a extrañar en la vida, ¿no? Porque en la vida nos armamos un personaje, ¿no? Y pues tenemos que adoptar varias caras en función de con quién estemos, de lo que estemos haciendo, ¿no? Y de repente eso fue un encuentro con la pureza de emociones y también, aparte de reconciliarme con el arte de narrar, porque me volví a enamorar como cuando de niño entré a ver la primera película del cine, que fue como una epifanía, de la gente. O sea, de repente yo salí de la cabina y ya veía a toda la gente diferente y a día de hoy, porque veo que somos por dentro súper interesantes y cercanos y que tenemos todo un mundo que a veces no lo mostramos, pero como decía Virginia Woolf, ¿no? O sea, somos más interesantes por dentro que por fuera, ¿no? Entonces yo la única conclusión, porque sí evité ir de sociólogo, ni de antropólogo, ni de psicólogo, o sea, yo quería mantener el lado salvaje del sueño sin intentar interpretar, ni catalogar, ni sacar conclusiones sociológicas, porque me preguntan mucho los Q&A, ¿no? ¿Qué conclusiones? Digo, la única, que somos más interesantes dormidos que despiertos. Y de eso de alguna manera me reconforta, porque quiere decir que tenemos mucho más de lo que ofrecemos, ¿no? Y me siento como más a gusto con la incertidumbre que la vida representa, ¿no? En ese sentido. Y pues me gustaría que invitaras a todo el público que nos está viendo para que fueran a ver tu proyecto al Fiquens, para que vayan, que va a ser del 21 al 23 de noviembre todas las proyecciones y que así como tú con esa emoción y con eso que te cambió de cierta manera y te hizo tener una visión nueva, pues para que todos también puedan vivir ese proceso. Sí, mira, y echo mano de la vida que ha ido teniendo la película. En Guanajuato ganó, lleva 5 semanas en cartelera y en todas las salas el público insiste
y eso de alguna manera creo que es un elemento para aprovechar y verla en cine, que todavía quizás seamos ya las últimas generaciones que podemos vivir este ritual. Eso es el primer motivo porque yo invitaría. El segundo, todo el mundo coincide en que no han visto nada igual, es decir, no la pueden comparar con otra cosa que hayan visto antes porque es un mundo en el que no se había sumergido todavía el cine de esa manera y que a la vez conecta mucho con la gente porque pues todos soñamos. Entonces la gente se ha mostrado de una manera muy auténtica y conecta con el público porque no estás conectando con un personaje ajeno a ti, sino que en el fondo está conectando con una parte de tu propia identidad, ¿no? Que no dominas, que es la de los sueños. Entonces les invito porque la experiencia es muy diferente y muy bella y creo que merece la pena no perdérsela, la verdad, en una sala de cine. ¿Y algunas redes sociales donde podamos seguir esta película o a ti también? Sí, en Instagram donde solemos alimentar lo que va sucediendo con la película. El mío es León de Miguel, la de sola, León de Miguel todo seguido. Y el propio Instagram de Crónicas del Otro Norte, todo seguido, y el de la distribuidora que es Benuca Films. En esos tres Instagrams podrán ir viendo el camino que va tomando la película. Así que ya saben, sigan a Crónicas del Otro Norte y ya que ustedes la vean, le pueden escribir a su director, Miguel León, para decirle realmente lo que están sintiendo, lo que están viviendo y cómo se identifica con ustedes. No se la pierdan. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos hoy. No, gracias a ti, ha sido un placer. Y recuerden el FICENS 2025 del 20 al 23 de noviembre. Gracias a Periódico El Vigía por permitirnos las instalaciones el día de hoy para las entrevistas. Yo soy Ale Fernández y esto fue otra cápsula más del FICENS.